Y bueno, hoy día tenemos un tema también bastante interesante sobre lo que es las normas procesales. Asimismo, saludar a cada uno de los participantes que se encuentran en estos momentos, eh, pues conectados, ¿no?, por este medio virtual. Muchas gracias. Entonces, quisiera saber si se visualiza. Sí, doctora, solamente faltaría el F5 y iniciamos. Ya. Ya. Bien. Bueno, ante todo, como ya lo había manifestado, las normas procesales es un tema bastante importante, ¿no? Que se inicia y que da justamente paso a los diferentes temas, ¿no? Propiamente de lo que es el, el derecho, ¿no? Y debemos de indicar en primer lugar, ¿no?, que en la vida social el derecho se manifiesta bajo la forma de reglas, ¿no? O normas de conducta que están totalmente establecidas directamente por el Estado a través de su órgano no competente, y como tal son normas obligatorias para todos, ¿no? Y cuya infracción trae consigo la aplicación de una sanción por parte del Estado. Siendo así, justamente nuestra Constitución Política del Estado, en su artículo 1, dispone: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Es decir, la norma constitucional tiene como fundamento la defensa de la dignidad de la persona humana y por ende los fines de la libertad e igualdad. Y para conseguir estos, ¿no?, la verdad y la seguridad jurídica. Entonces, la norma procesal debe ser pensado a partir, ¿no?, de la persona humana y no del Estado, ¿ya? Entonces, siendo así, vamos a indicar que el derecho procesal, como conjunto de normas jurídicas, surge para viabilizar la posible solución del conflicto, ¿no?, de intereses entre dos partes contrapuestas de intereses. En el día a día en el que nos encontramos, siempre vamos a tener, ¿no?, escuchar, asimismo en el Poder Judicial, también se presentan, ¿no?, este tipo de conflictos. La vida del ser humano, pues siempre va a estar muchas veces en ciertas oposiciones, contradicciones, y pues no siempre vamos a tener la razón, o no siempre vamos a comulgar con las posiciones que tienen las personas. Ya estas puedan convertirse muchas veces en una posibilidad de soluciones bastante asequibles, no fructíferas, sin poder recurrir, no en este caso al Poder Judicial. Acá nos dice: pero el conflicto se puede resolver por obra, ¿no?, de las propias partes, en conflicto o mediante decisión imperativa de un tercero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos indica sobre la solución parcializada? Que esta puede tener dos perspectivas. En primer lugar, tenemos el litigante, que impone el sacrificio del interés ajeno, llamado también la autotutela, o en todo caso el litigante consiente el sacrificio de su propio interés, que es la autocomposición. Y tenemos por otra parte lo que es la solución imparcial, que ofrece dos vertientes, ¿no? Una que viene a ser la extrajudicial, a través del procedimiento arbitral, y por otra parte la judicial, que es mediante el proceso. Entonces vamos a ver, en este caso, la autotutela. ¿Qué es lo que nos quiere decir con respecto a la autotutela? Fue la primera forma ya de solución de conflictos, llamado también autodefensa, ¿no?, que implica la ausencia de juez distinto de las partes y la imposición por la fuerza de una de las partes a la otra. Este sistema de justicia privada se inicia de una manera pura y simple.
la tutela de los derechos subjetivos es ejercido por el propio titular, dando nacimiento a la venganza privada y a la defensa privada, ¿no? Esta vía, de hecho, nos dice, para hacer cesar la injusticia predominó en las primigenias sociedades, ¿no? Hasta que la experiencia las hizo entender que era una solución totalmente deficiente y peligrosa, ¿no? En grado superlativo, y los conducía, ¿no? Al colapso de la especie. Entonces, buscaron pues otro tipo de medios, ¿no? Que mejoren esta seguridad de las personas y acordaron la elección de un tercero para resolver el conflicto. Y de esta forma asegurarse lo que es el imperio de la justicia, ¿no? Después de este tercero pasará por varios titulares, como por ejemplo pueden ser autoridades, ¿no? Hoy reposa en el Estado, es decir, se sustituye la acción directa por la acción civil. Entonces, fue una forma, podríamos decir, en este caso, de solución que se daba antiguamente en las sociedades primigenias y pues que en ese entonces existía esta posibilidad que más adelante ya tuvieron que tomar en consideración algunos aspectos porque también podía también considerarse una peligrosa, ¿no? Posición que pueda tener solamente la decisión entre las partes, ¿no? Porque quizás no existía, podría decirse, una verdadera solución, o en todo caso se buscaría solamente el interés de una de las partes. Por otra parte tenemos la autocomposición, ¿no? Esta forma de solución consiste en el entendimiento para poner fin al conflicto por acto de las partes, ¿no? Puede tener lugar antes de surgido el proceso. Cuando se presenta una vez iniciado el proceso, operan como alguna de las formas especiales de conclusión del proceso. La autocomposición, a su vez, puede ser unilateral o bilateral. Cuando es unilateral, estamos considerando que puede una de las partes, ¿no? Presentar, ¿no? Un escrito ya a nivel jurisdiccional, por ejemplo, de un allanamiento, un reconocimiento o un desistimiento. Y basta que una de las partes, pues, interponga este escrito ante el órgano jurisdiccional y pues propiamente ya estaría como confirmado, ¿no? Esa posición de no continuar, ¿no? Con un proceso. Y también tenemos la bilateral, que ya es la negociación, la conciliación, transacción. Estas últimas, ¿no? Se da extrajudicialmente, es una forma, ¿no? En la cual también la mayoría de las personas tienen esta posibilidad. Y es más, hoy en día en los procesos civiles vemos de que existe, el juez no lo admite si es que realmente no se ha llevado a cabo en primer lugar una conciliación, por ejemplo, ¿no? Entonces no admite los procesos porque tendrían que llevarse en primer lugar este tipo de conciliación. Y muchas veces es, podríamos decir, positivo, ¿no? Llegan a asumir las partes, podríamos decir, esta posición en la cual cada uno da su postura, ¿no? Los puntos, ¿no? Que ambos desean, y se llega a un trato cordial, ¿no? Por ejemplo, en los procesos sumarísimos, ¿no? Ya sea por alimentos, régimen de visita, la tenencia, ¿no? El desalojo, ¿no? Se podría tratar en este tipo de situaciones. La negociación, de igual manera, ¿no? Cuando existe este tipo de conflictos también que puede darse, ¿no? Y que hemos visto últimamente en nuestro país, cuando comunidades, ¿no? Realmente están en desacuerdo, ¿no? Muchas veces con el Estado, ¿no? O con, en todo caso, con un sector privado, ¿no? Entonces, podríamos decir que también podría darse, ¿no? Esta posibilidad, pero va a depender mucho, ¿no? Mucho en este caso de las partes y cuál va a seguir siendo esta posición, ¿no? Al continuar. Por ejemplo, cuando existe una conciliación, tenemos que entender también de que muchas veces se puede dar de forma positiva, han llegado a acuerdos muy, muy viables, pero ya en el camino como que ya no llegan a concretarse esos puntos.
Entonces, definitivamente, la parte pues que se siente perjudicada por el incumplimiento, ¿no?, que se ha dado, tiene todo el derecho, ¿no?, ya de ir al órgano jurisdiccional. O sea, todavía tiene esa opción. Con respecto a lo que es la heterocomposición, esta alternativa de solución consiste en que un tercero imparcial, ¿no?, decide sobre el conflicto. Tradicionalmente, en el mundo civilizado, este papel de tercero lo desempeña el Estado, ¿no?, a través del Poder Judicial. Se ha bifurcado este modelo en dos mecanismos. Uno que viene a ser la heterocomposición extrajudicial, que es el arbitraje, ¿no?, constituye el ejemplo por antonomasia de este tipo de heterocomposición. La jurisdicción arbitral se encuentra reconocida constitucionalmente en el artículo 139, inciso 1 de la Constitución de 1993. Y pues cabe indicar que también el arbitraje hoy en día se encuentra, ¿no?, también como parte de estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos, ¿no? Antes de ir a Poder Judicial existe esta posibilidad de discutir, de llegar a acuerdos, y bueno, podríamos decir que sí, se ha visto casos, ¿no?, que han sido viabilizados por ese medio y que han resultado muy bien, ¿no? Y hay otros pues que también tienen ese desánimo porque se ha visto que el tiempo, ¿no?, que ellos pensaban en el cual iba a culminar, lamentablemente se ha ido, ¿no?, llegando a ampliar, ¿no? Porque también cabe indicar que en este tipo de procesos arbitrales, no solamente es que existan medios probatorios por las partes, sino que también va a establecerse, por ejemplo, la solicitud de los peritos, ¿no? Y a veces los peritos también tienen que tener llevar a cabo sus informes, de repente ir in situ al lugar de los hechos, ¿no? Y etcétera, ¿no? También testigos y todo ello. Entonces, se amplía y muchas veces dicen, pues no, mejor me hubiera ido a interponer todo esto ante el Poder Judicial porque al parecer es lo mismo, ¿no? Pero bueno, no es en todos, ¿no? No se da en todos. Usualmente el arbitraje se da en lo que se ha visto, ¿no?, comúnmente, ¿no?, en este tipo de contratos con el Estado, ¿no? Un cumplimiento de una obra, ampliación de presupuestos, ¿no? Entonces, resolución en este caso de los contratos. Entonces, dentro de este contrato hay una cláusula donde indica de que para que se pueda realizar un tipo de solución de conflictos, las partes van a tener que ir a un arbitraje. Entonces, ahí viene esta posibilidad, ¿no?, esta heterocomposición extrajudicial que entra a tallar ahí. Y tenemos también lo que es la heterocomposición judicial, ¿no?, que en este caso es la vía de derecho para poner fin al conflicto por acto de la autoridad jurisdiccional. Esta labor se reputa como un atributo de la soberanía estatal. En teoría, el proceso se presenta como el medio que mayores probabilidades ofrece de aportar una solución justa y pacífica. Definitivamente, podríamos decir que los ciudadanos llegan cuando tienen un conflicto, ¿no?, entre las partes, pues van a presentar, podríamos decir, sus demandas, ¿no?, en el Poder Judicial. Entonces, consideran de que un tercero, llamado, pues en este caso juez, va a solucionar y es quien va a decidir prácticamente, ¿no?, ese asunto litigioso que se da entre las partes, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no?, muchas veces que de esa manera, aunque las partes también, cuando uno de ellos, al menos en la primera instancia, no están de acuerdo, todavía tendría esta posibilidad de apelar porque no está de acuerdo pues con la decisión emitida, ¿no?, por el juez. Entonces, definitivamente, la otra parte tendría esta posibilidad y definitivamente se tendría que ver ya en otra instancia, ya con magistrados, ya no va a ser uno, sino ya va, en este caso, estar compuesta, ¿no?,
por 3 magistrados que van a discutir, van a fundamentar bien ese asunto y de tal manera se va a decidir ya por último, ¿no? Y bueno, al final ya también, si no está de acuerdo alguna de las partes, porque cabe indicar de que en este caso, bueno, sería de que en un principio se hayan puesto de acuerdo y que todo sea, pues, eh, quizás equitativo, ¿no? Lo que buscan, muchas veces no se da y al final solamente, nos guste o no, tiene que haber una persona en el cual salga como ganador, podríamos decir, de este proceso, y aunque la otra persona pues no esté de acuerdo, simplemente tiene que cumplir esa decisión, ¿no? Eh, con respecto a esta heterocomposición, cabe destacar que el ejercicio justamente de la función jurisdiccional está regulado en los códigos adjetivos, ¿ya? Y desde esa perspectiva constituye un sistema de garantías que posibilita la rotunda aplicación del artículo 139, ¿no?, de la Constitución del Estado en orden a lograr la tutela judicial efectiva y básicamente alcanzar un juicio justo, ¿no? En efecto, el derecho procesal surge para regular, ¿no?, el ejercicio de la función jurisdiccional, consistente en juzgar y ejecutar lo decidido, ya sea en materia civil, laboral, penal, administrativo, ¿no?, contencioso administrativo. Por eso el derecho procesal civil en sentido objetivo está constituido por las normas que regulan el proceso civil. Entonces, ¿qué viene a ser una norma procesal, no? Una norma procesal es la que se ocupa de regular el proceso, ¿no?, y sus relaciones que prácticamente nacen, ¿no?, de él y se concluyen, sea justamente en todas estas materias, ¿no?, constitucional, penal, laboral, civil, contencioso administrativo y otras. Siendo así, vamos a tener también que considerar cuál viene a ser esta estructura lógica de la norma procesal. Las normas jurídicas en general son proposiciones que prescriben una conducta jurídica. La estructura lógica de dichas normas corresponde a la de un juicio hipotético que se expresa en la fórmula si A debe ser B, si A es, debe de ser B, ¿no?, cuyas partes han sido denominadas hipótesis si A es y disposición debe ser B. Entonces la hipótesis es un verdadero supuesto, ¿no? La disposición indica las consecuencias de derecho. Así, por ejemplo, el artículo 1969 de nuestro Código Civil prescribe: aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. Tenemos en primera parte una hipótesis y en la segunda ya una disposición que emana pues propiamente de una norma y que se tendría que cumplir tal cual. En ese sentido, tenemos también lo que es la naturaleza jurídica y se encuentran dentro de la rama del derecho público, ¿no? Como tal compone el conflicto de intereses o incertidumbre jurídica, declarando la certeza, ¿no?, del derecho sustantivo y la realización efectiva del mismo, ¿no?, mediante la actuación de los órganos jurisdiccionales. Las normas justamente regulan a los órganos jurisdiccionales, los aspectos procesales, la actividad procesal y las formas procesales. Y en efecto, por un lado, tenemos la tutela jurisdiccional ordinaria, cuyas características son los plazos amplios, la existencia de audiencias, la justicia de certeza. Además, también tenemos lo que es la tipología según la naturaleza de la pretensión, que es el proceso civil, ¿no?, el proceso penal, laboral, familiar, contencioso administrativo, por ejemplo, el proceso de filiación extramatrimonial, ¿no? Por otra parte, tenemos la tutela jurisdiccional diferenciada, ¿no?, cuyas características ya son los plazos cortos, la inexistencia de audiencias, la justicia de probabilidad. Además, la tipología según su naturaleza de la urgencia, que son la tutela preventiva o la inhibitoria, ¿no?, la tutela de urgencia,
en este caso la cautelar, las medidas cautelares, y la satisfactoria, por ejemplo, las asignaciones anticipadas, los procesos constitucionales. Y bueno, ¿no? Imagínense, dentro de esta naturaleza jurídica tenemos pues que este órgano jurisdiccional definitivamente va a tener en cuenta pues todos estos ámbitos en su debida aplicación. En el ámbito pues de materia civil, que es justamente lo que estamos tratando, pues diferenciar, ¿no? Imagínense, muchas veces nosotros vemos en nuestro Código Civil cuáles son los procesos que vamos a tener que demandar en un proceso, por ejemplo, sumarísimo. ¿Cuáles vendrían a ser los procesos en abreviado, ¿no? Los procesos abreviados. ¿Y cuáles vendrían a ser estos litigios o conflictos que se van a dar en materia de proceso de conocimiento? Y por ahí pues siempre dicen, ¿cómo sé que es de proceso de conocimiento? Pues bueno, ¿no? También lo indica nuestro Código Procesal Civil, pero definitivamente va a ser mucho más en la práctica en el cual uno va a determinar, son aquellos pues que no se encuentran, ¿no? Obviamente dentro de lo que es el sumarísimo, y en este caso el abreviado, ¿no? Por ejemplo, una reivindicación, una petición de herencia, ¿no? Cuando, por ejemplo, el padre fallece, realizan la sucesión intestada, porque el papá no dejó testamento. Entonces, ¿qué realizan? Los hijos inician la sucesión intestada, y al iniciar la sucesión intestada obvian a un hijo. ¿Cuántos son? 5 hijos. De los 5 solamente 4, y de los 4 salió la sucesión intestada. ¿Qué pasó con este quinto hijo? No, este quinto hijo no lo hemos considerado porque vive fuera de Perú, vive en el extranjero, ya hizo su vida, ya tiene sus hijos, ya tiene nietos, no necesita. O sea, tenemos un criterio, muchas veces a nuestros clientes o patrocinados, cuando nos dicen eso, nos quedamos mal, pues, ¿no? Porque la ley es para todos, de forma igual. Entonces le decimos, no, esta persona va a reclamar. No, no va a reclamar. Pasa un tiempo, se llega a enterar de que no ha sido considerada, imagínense, eh, y total, que interpone pues su demanda, ¿no? Y ahí, por ejemplo, podríamos hablar que puede existir un tipo de conciliación. No, ¿por qué? Porque quizás ya pues en esa sucesión han dividido, ya saben todos los 4 hermanos que ya tienen un determinado bien que les corresponde, ¿no? Entonces este hermano que ha sido excluido, este hijo, ¿no? Que ha sido excluido, definitivamente va a solicitar una petición de herencia, ¿no? Y ese es un proceso, por ejemplo, de conocimiento. Entonces, este proceso es bastante largo, complejo, y definitivamente va a existir varias actividades procesales, ¿no? En el cual se va a tener que desarrollar. Situación diferente, por ejemplo, en un proceso de alimentos, ¿no? Que básicamente es una sola audiencia, y en el cual pues se debe de tramitar con una prioridad, ¿no? Que es justamente la atención inmediata, ¿no? Por prestar los alimentos a los menores de edad, ¿no? Entonces, pero definitivamente esto es lo que nosotros siempre vamos a ver, ¿no? En el Poder Judicial hay algunos procesos que son, como hemos dicho, complejos, que necesitan medios probatorios, que se necesitan diferentes audiencias, y hay otros definitivamente que se tiene que tratar de forma inmediata, ¿no? Se tiene que priorizar, buscar justamente esta tutela efectiva, ¿no? Que ampare en los procesos sumarísimos, por ejemplo, si hablamos de alimentos al menor. Por otra parte, tenemos en este caso las características. Con respecto a las características, vamos a ver que pertenece al derecho público. ¿Por qué? Porque regula una actividad del órgano del Estado denominado Poder Judicial, ¿no? Todos los procesos definitivamente lo vamos a ver dentro de nuestro Poder Judicial. No existe, ¿no? Podríamos decir, otra institución que pueda, ¿no?
llevarlo a cabo. Ya hemos hablado de un extrajudicial, que claro, es esa voluntad misma que van a tener las partes para solucionar estos conflictos que puedan tener, ¿no? Es más, incluso se dice, no se debe de decir conflictos, ¿no? Se debe de decir, en todo caso, desacuerdos, desaciertos, eh, pero no tanto como conflictos, porque el solo hecho de que una persona diga, ya tienes un conflicto, como que lo toma más ligado a que es pues una sensación de que sí o sí tiene que llegar al órgano jurisdiccional. Entonces, a veces no amerita incluso que se llame conflictos, ¿no? De repente son desacuerdos que simplemente se tienen que tratar, ¿no? De algo, de una manera más eficaz, más simple, que no amerita llevarlo a poder judicial, ¿no? Entonces, pero sin embargo, ¿no? Ya que estamos justamente viendo estos casitos como lo que les he mencionado, sí, pues necesariamente se tiene que ir y el único, la única institución, el órgano jurisdiccional, pues es el Poder Judicial, ¿no? Claro que también cuando se vulneran nuestros derechos fundamentales, ¿no? Podemos recurrir, ¿no? También presentando una demanda, ¿no? En este caso de los, los procesos constitucionales, ¿no? Que lo puede justamente ver también el Tribunal Constitucional. Pero bueno, ese es otro tema. También otra característica viene a ser que es absoluta, ¿no? Porque su observancia es obligatoria y su inobservancia produce la nulidad del acto procesal. Las partes interesadas pues tienen que estar ahí pendiente, ¿no? De todas maneras, si bien es cierto, de oficio el juez tiene que tramitar, ¿no? Pero asimismo también, ¿no? Son las partes, ¿no? Por el mismo interés, ¿no? Que tienen que estar pendiente, ¿no? Entonces, justamente ahí dice, ¿no? Y su inobservancia produce la nulidad del acto procesal. Y bueno, ya sabemos cuándo se da esta nulidad, ¿no? Que se encuentra pues en el libro de lo que es el acto jurídico, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, se ha visto casos sobre lo que es el abandono, ¿no? El abandono del expediente, cuando ya no se realiza ningún tipo de diligencia, no hay notificaciones, no han presentado ningún tipo de escritos, entonces como que ya hay un desinterés. Y pues, siendo así, ya para qué continuar, ¿no? Entonces, pero bueno, existe un tiempo determinado después de ese tiempo, definitivamente ya se puede declarar también lo que es el abandono del proceso, ¿no? Es instrumental porque asegura la eficacia de la norma material y regula el mecanismo para su aplicación y cumplimiento, definitivamente, ¿no? Eh, Amparado justamente por las normas, la jurisprudencia, la doctrina, no se podría ir en contra de, ¿no? Y si por ahí se ha interpuesto una demanda en el cual ha sido observado, ¿no? Declarado en este caso inadmisible, bueno, el juez nos da un tiempo, ¿no? 24 horas, 48 horas también para nosotros poder subsanar, ¿no? Entonces por ahí de repente hay algo que no está, pues, específico, y de acuerdo a eso lo declaran inadmisible, ¿no? Entonces existe esa posibilidad también de que se admita tal cual esta demanda para continuar propiamente ya con el proceso, ¿no? Tal cual. Ahí pues se levanta lo que es el autoadmisorio, ya, y de para adelante ya comienza, ¿no? Definitivamente a todo el proceso. Es formal porque no afecta el núcleo de intereses, ¿no? No afecta la estructura interna del conflicto al cual quiere poner fin. Definitivamente, ¿no? Si las dos personas o ambas partes están eh, logrando, ¿no? Solicitar, llegar a la verdad, a la justicia, ¿no? O en todo caso reclamando, ¿no? Un derecho que le corresponde, entonces definitivamente, pues, esto se tiene que elevar, ¿no? Ante el órgano jurisdiccional sin ningún tipo, y cumpliendo también, ¿no? Con lo que es nuestro código, ¿no? Que tiene también los requisitos propiamente. Es dinámica porque regula la secuencia de los actos procesales para la solución de un
conflicto. Se va a presentar, como lo dije, ¿no? Ciertas actividades, ¿no? Audiencias, los medios probatorios, de repente se requiere ahí los peritos que también realicen pues su evaluación, luego su informe, una de las partes de repente no está de acuerdo con eso, entonces también puede observar esa posibilidad, pueden ir al lugar de los hechos también en este caso a poder establecer toda esta situación que logre, ¿no? Una real y verdadera, eh, podríamos decir, certeza de lo que se busca, ¿no? O sea, ambas partes tienen que colaborar, podríamos decir, con el proceso. Muchas veces se ve, pues, que los abogados litigantes presentan, ¿no? Recursos o algún documento o tratan, pues, de que podríamos decir, se suspenda, ¿no? Una audiencia, ya justificando, ¿no? Muchas veces la ausencia del patrocinado o que está enfermo. En estos tiempos, definitivamente, pues, claro que sí, pueden ser certeros, pero eso yo lo digo desde antes, ¿no? Cuando no había este tipo de situación de pandemia, ¿no? Que pues se presentaba muchas veces un tipo de escritos justificando la inasistencia y pues lamentablemente no se llevaba a cabo, ¿no? Entonces se tendría que volver, ¿no? A notificar para que se dé otra, ¿no? Se señale otra fecha, ¿no? De acuerdo a agenda y realizarlo, ¿no? Imagínense si un proceso para nosotros que debe de culminar en, no sé, un sumarísimo en 6 meses, no sé, 8 meses, muchas veces pues vemos de que estos se alargan, es demasiado, ¿no? Demasiado extenso y que alguien interponga o la otra parte interponga algo para que pues no, no se dé la consecución, ¿no? De estos actos procesales, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, no se está buscando una solución. Acá lo que se está buscando es entorpecer el proceso, quizás, y en los penales se ve mucho más, ¿no? Para que prescriba muchas veces esos delitos. Bien, con respecto a la clasificación de las normas procesales, podríamos indicar de que, en primer lugar, dentro de la doctrina se ve que existen lo que son las orgánicas, ¿no? Que son las que regulan la organización y competencia, ¿no? de los órganos jurisdiccionales. Aparte de ello, tenemos las procesales y son las que determinan los requisitos, ¿no? De lo que es la capacidad y asimismo también la legitimación, el contenido y los efectos de esos actos. Y según la eficacia, ¿no? Las normas jurídicas procesales se clasifican en materiales e instrumentales. Tenemos acá lo que son las normas materiales o sustantivas. Vemos de que se definen como aquellas que componen directamente un conflicto de interés, ¿no? Imponiendo una obligación o atribuyendo un derecho. Tienen la estructura de una norma, pues establecen la relación entre dos o más hechos y el contenido de un mandato porque determinan una conducta de los interesados. Por otra parte, tenemos las normas instrumentales, que ya son las formales o adjetivas, ¿no? Son aquellas, ¿no? Que componen indirectamente un conflicto, atribuyendo un poder e imponiendo correlativamente una sujeción. Entre ambas categorías ya suelen darse interferencias. Ya en algunos supuestos se puede hablar de normas que componen un conflicto, atribuyendo un poder directo, ¿no? Al interesado. Se trata de normas materiales con eficacia instrumental. Ejemplo, la posibilidad de resolver un contrato de pleno derecho, ¿no? En otros casos, mediante la actuación del poder, que también se ve, ¿no? Que constituyen obligaciones y derechos denominados normas instrumentales con eficacia material. Ejemplo, lo que viene a ser pues la conciliación, la transacción judicial también. No se puede acá establecer una separación absoluta entre ámbito de las normas materiales, ¿no? Y el de las instrumentales. Es decir, no puede existir una separación entre la obligación y el poder. Ya que en muchos casos aquellas, para llevar a cabo la obligación, atribuyen poder justamente al
titular del derecho protegido. Y las últimas pueden justamente constituir, ¿no?, obligaciones y derechos mediante la actuación del poder, ¿no?, y de la sujeción. En cuanto a su aplicación, las normas materiales rigen fuera y dentro del proceso. ¿Ya? Las normas instrumentales gobiernan los actos procesales del juez, de las partes, de los terceros y de los auxiliares de justicia. Nosotros muchas veces hemos visto de que no, el tener nosotros nuestros códigos, ¿no?, tanto el sustantivo como el adjetivo, pensamos que solamente puede verse o llevarse a cabo en el órgano jurisdiccional, que efectivamente sí es así, pero nuestros propios actos, las decisiones que también uno toma en el día a día, ¿no?, produce, ¿no?, muchas veces esta posibilidad de llegar a acuerdos, ¿no?, con las partes, y estamos aplicando muchas veces las normas, tal cual. No solamente pensar en lo que está establecido en nuestro código tal cual, prescrito con artículos y todo, sino que también tener en cuenta, ¿no?, estos principios, ¿no?, que deben de darse, ¿no? No los principios procesales, sino en este caso los principios generales del derecho. Entonces, sí se aplica, o sea, sí se da, ¿no?, muchas veces en el día a día, en el actuar, ¿no?, cuando existe algún tipo de desacuerdo, se aplican estas normas, ¿no? Entonces, por eso es lo que se dice de que este poder, obviamente, que tiene la persona, si bien es cierto, se va a trasladar, ¿no?, de todas maneras, ante una obligación que puede tener y que está sujeta a la otra parte, y que en caso de incumplimiento, imagínense, ya pues se tiene que ejecutar propiamente, pero muchas veces también el solo hecho de que la persona o las personas sepan, ¿no?, qué es lo que tienen que saber, actuar, definir, ejecutar y actuar, muchas veces no hay necesidad, ¿no?, de, por esa misma conducta del ser humano, elevarlas, ¿no? Creo que uno también es muy, muy consciente de lo que tiene. Por ejemplo, ¿no?, ahora, tenemos que declarar ante la SUNAT, ¿no? Entonces ya se acerca eso, entonces ya muchos ya han declarado. Entonces es para nosotros un derecho, un deber, que tenemos que hacerlo, sí, pues no nos podemos ir en contra de ello, ¿no? O sea, o todavía nos tienen que notificar para nosotros poder hacerlo. No debemos, claro que pasa eso también, ¿no? Definitivamente, pero ya nosotros sabemos, ¿no?, de que estamos en estos meses, en este mes de poder declarar, tenemos que declarar, y de esa manera, pues, cumplir como ciudadanos nuestro rol, ¿no? Y bueno, ¿no?, aunque no nos guste muchas veces, pero realmente se tiene que considerar, pues, esta conducta misma de nosotros que refleja que estamos cumpliendo, ¿no?, tal cual nuestras normas, ¿ya? O sea, no solamente es que un tercero nos tiene que decir, tienes que hacer esto, ¿no?, sino que nosotros mismos también lo podemos hacer, por supuesto que sí. Con respecto a lo que es la aplicación de la ley procesal, también quiero indicar este aspecto, ¿no?, que es la operación, ¿no?, que realiza el juez de una disposición o precepto, ¿no?, que contempla un abstracto determinado de una determinada situación, que en el caso concreto que constituye materia de decisión. En esta operación, por ejemplo, pueden darse algunos aspectos. Uno que viene a ser la elección y el otro que es la interpretación. Con respecto a lo que es la elección, cuando el juez escoge la norma, ¿ya?, que regula el caso concreto, que es materia del pronunciamiento. ¿Y cómo se da en la interpretación? Cuando el precepto o disposición ya no encaja con lo que constituye objeto de la decisión, ¿no? El juez debe desentrañar el sentido de dicho precepto. Entonces, la interpretación de la ley procesal es la indagación ya del verdadero sentido y alcance de la norma, en relación al caso que por ella ha de ser reglada, ¿no? Su finalidad es hacer entender la ley, definitivamente, ¿no? La interpretación también se clasifica, ¿no?, según los sujetos,
¿no? La interpretación legislativa o auténtica, ¿no? La realiza el mismo legislador a través de una ley, ¿no? Y esta ley es interpretativa. Tenemos también la interpretación judicial. Esta la realizan exclusivamente los jueces, ¿no? Los jueces supremos al resolver, por ejemplo, lo que viene a ser los recursos de casación. Tenemos también la interpretación doctrinaria, ¿no? La realizan los autores en sus estudios, en lo que viene a ser los trabajos de investigación, ¿no? Sobre el ordenamiento jurídico. Esta labor constituye un valor orientador. Particularmente considero que es muy positivo, ¿no? Hoy en día tenemos ese afán, ¿no? de poder llegar a investigar. Justamente uno de los fines de la universidad es lograr esto, ¿no? No solamente llegar a conclusiones o de repente a un análisis, sino llegar a una investigación profunda sobre determinadas situaciones, ¿no? Y tantos derechos hoy en día que están postergados y que pues poder legislativo todavía no asume, podríamos decir, ese rol. Entonces, ahí con este tipo de interpretación doctrinaria, ya ellos tendrían, ¿no? Podríamos decir, un material, ¿no? Para que puedan lograr, ¿no? Quizás en este caso decidir, pero muchas veces también no se dan el afán, ¿no? Entonces, es muy valioso eso. Entonces, eso es con respecto a según los sujetos. También tenemos con respecto a según los medios, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, la interpretación gramatical, ¿no? Se hace valiéndose del contenido y significado de las palabras empleadas en el texto legal, ¿no? Tenemos la interpretación lógica, ya se hace de una premisa mayor a una premisa menor para extraer un síntesis o una síntesis, ¿no? Entonces se utiliza para ver si una norma reúne condiciones de sistematización, o sea, ver si está en un ámbito nacional. La interpretación teleológica también consiste en investigar un fin práctico de las normas independientemente de la intención del legislador. Y tenemos también, por otra parte, aparte de la interpretación legislativa, aparte de lo que es, bueno, con respecto a lo que son los sujetos y los medios, también tenemos en este caso, según el método científico, ¿no? Y según el método científico tenemos una interpretación exegética, ¿no? Es la indagación artículo por artículo, ya palabra por palabra, buscando el origen etimológico de la norma, desarrollo y evolución para encontrar el significado que le dio el legislador. Tenemos la interpretación histórica, ¿no? Es la que considera los pasos, objetivos que dieron origen a una norma, los hechos sociales, ¿no? También culturales, ¿no? Políticos. Y tenemos también la interpretación analógica, que consiste en extender una norma, ¿no? Que regula determinado hecho a otro semejante no previsto en ella. Entonces, toda esta aplicación de las leyes procesales debemos entender de que puede darse mediante una elección, ¿no? Ya propia, determinada, que escoge en este caso el magistrado, el juez, y que lo regula tal cual, ¿no? A ese caso concreto, o como también puede darse, ¿no? Una interpretación, y dentro de esta interpretación ya hemos señalado que se va a dar mediante los sujetos, de repente se puede dar también según los medios y también mediante lo que es un método ya de investigación. Sin embargo, muchas veces, hoy en día estamos con ello, ¿no? Muchas veces hemos querido de que se interprete, ¿no? Que se resuelva algunos aspectos, ¿no? Incluso ante Tribunal Constitucional. Todavía estamos esperando muchos casos, ¿no? Que sean resueltos, pero nada, ¿no? Todavía hay algunos que están pendientes. De igual manera, el propio poder legislativo está en eso, poder ejecutivo. Ahorita estamos viviendo justamente una crisis, ¿no? Dentro de nuestro territorio, dentro de nuestro Perú, y que en definitiva, pues, tomar decisiones y saber aplicar realmente la ley, podríamos decir que
estamos muchas veces buscando un interés más grupal, un interés más particular, un interés solamente para un determinado grupo. Y no debe de ser así de ninguna manera, ¿no? Bien, con respecto a los efectos de la ley procesal en el tiempo y en el espacio, ¿no? Acá, por ejemplo, nosotros tenemos que las normas procesales, al igual que casi todas las normas jurídicas, ¿no? Entran en vigencia una vez promulgadas y publicadas. Del mismo modo se extinguen con su derogación, ¿ya? Así, eso es lo que es y tiene que ser, ¿no? Entonces se refiere acá a la norma procesal que se aplica cuando entran en vigencia, ¿no? Un nuevo código procesal y en razón de los problemas que pueden presentarse respecto a los procesos, ¿no? Ya que estos implican etapas, implican también actuaciones, ¿ya? Que se prolongan en el tiempo. Y estas pueden distinguirse en tres situaciones. Por ejemplo, la primera, ¿no? Que es cuando los procesos ya han concluido, estos no son afectados por la nueva norma. Entonces, debemos de considerar, ¿no? De que ya nuestro proceso ingresó, no sé, en el 2021, ahora 2022, febrero, hubo un cambio, ¿no? Sobre ello, ya. ¿Va a afectar mi proceso? No, de ninguna manera, ¿no? Entonces, estos no son afectados por la nueva norma. Dos, ya es cuando los procesos se van a iniciar, ¿no? Estos deben realizarse ya con la nueva norma. No lo hice, era hacerlo pues el año pasado antes de que cambie esta norma, pero ya cambió. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Bueno, va a iniciar o voy a interponer mi demanda ya con esta nueva norma, ¿no? Entonces, nos guste o no nos guste, así tiene que ser, ¿ya? Y tenemos, ¿no? Es también la tercera, cuando los procesos están en trámite. Acá no opera la retroactividad de la norma procesal, ¿no? Más bien se apuntan dos opciones. La primera, ¿no? Que la nueva norma se aplique al trámite iniciado, ¿ya? Con lo cual el proceso se beneficia con los aportes de la nueva norma. Y la segunda, que se sustente en el axioma de entender el proceso como un acto único, ¿no? Por lo que no puede modificarse el camino iniciado. Entonces, el proceso ya iniciado tendrá que continuar con lo señalado por la ley derogada. Y esta figura fue la que se presentó durante el tránsito entre lo que fue el antiguo, ¿no? Código, que fue el Código de Procedimientos Civiles y el Código Procesal Civil, ¿no? En la teoría del derecho se conoce como ultraactividad. Y definitivamente, estos vendrían a ser, pues, los efectos de la ley procesal en el tiempo y en el espacio. Entonces, recordar definitivamente estas tres posibilidades, ya, uno, nuevamente, cuando los procesos ya han concluido, estos de ninguna manera son afectados por la nueva norma. El segundo, cuando los procesos se van a iniciar a futuro, ya se tendría que aplicar esta nueva norma, ¿no? Y ya la tercera, ¿no? Cuando los procesos están en trámites, no opera la retroactividad de la norma procesal. Con respecto a la aplicación espacial de la norma procesal, ¿no? Acá también debemos entender que consiste en verificar el territorio dentro del cual la norma está vigente, ¿ya? La regla es que la ley procesal se circunscriba en el territorio propiamente de un país. ¿Esto en virtud de qué? Del principio de territorialidad. Entonces acá se ve la lex fori, que es el lugar donde se produce el conflicto, ¿no? Y el locus regim actum, que es el lugar donde se celebró el acto o documento, ¿no? Entonces imagínense, yo no podría iniciar un proceso que se ha realizado, no sé, ¿no? Trujillo, La Libertad. Ahí nació mi hija, el papá ahorita se encuentra en Lima,
y yo estoy en Trujillo. Entonces, lo voy a iniciar, no sé, en en Ica, no, no podría, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente, pues, eh, los hechos se han dado, ¿no? En un determinado lugar, que en este caso es la libertad. Entonces, hay que tener en cuenta esos aspectos. Ahora, en todo caso, sí se podría no, solicitar que quizás este proceso se pueda llevar a cabo, ¿no? En Lima, porque ahí está la persona también en el cual yo quiero demandarlo, ¿no? Pero de ninguna manera puedo realizar un proceso en un lugar donde ninguno de los dos, que podríamos decir tenemos el legítimo interés en ese momento, se realice en otro lugar, ¿ya? Eh, en estos tiempos de la pandemia, al principio el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos eh, no había dado, podríamos decir, un una solución referente a a los diferentes procesos extrajudiciales, ¿no? Había muchos. Imagínense ustedes que en esta pandemia se ha dado separaciones, ¿no? De hecho, eh, divorcios, alimentos, al margen de ya, imagínense ya también ver todos los casos de violencia, ¿no? Penalmente, ¿no? Eh, las resoluciones con respecto a los contratos de arrendamiento, muchos problemas, ¿no? Entonces, pero cuando había estos casos para nosotros poder realizarlo, ¿no? Que era de acuerdo a ley lo que se nos exigía, ¿no? Un proceso extrajudicial, lamentablemente no había una respuesta. Entonces han estado como postergados, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hago? Entonces, eso de verdad no llegó a solucionarse de forma inmediata, demoró, ¿no? Entonces, yo tuve la oportunidad también de llegar a realizar una audiencia que necesitaba, ¿no? A esta persona, pero esta persona estaba, imagínense, fuera, ¿no? Los hechos sucedieron en Huaraz, ¿no? El niño nació en Huaraz, pero la persona no quería reconocerla, estaba en otro lugar. Entonces, imagínense buscarle hasta el otro lugar, para nosotros era difícil. Entonces, podríamos hacerlo por Zoom, podríamos hacerlo por Meet, podríamos hacer de forma virtual y simplemente la ley nos decía, no es posible en ese momento, ¿no? O sea, en esos tiempos que ha sido, pues, que nadie sabía que esto se iba a alargar, pues, tanto, ¿no? Entonces, muy difícil, imagínense, se ha dado este tipo de casos, ¿no? Que, claro, podríamos decir nuevo para todos, ¿no? Pero, sin embargo, ha sido eh, la espera, ¿no? Muy agonizante para muchas personas, ¿no? Incluso, bueno, también muchas separaciones que se ha dado y que dijeron, ya, de ninguna manera se puede dar. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, de los procesos extrajudiciales, sí, pues yo también entiendo que muchos pueden decir, no ha funcionado. Es que, claro, no ha podido funcionar porque lamentablemente tampoco le daban el visto bueno para que se pueda realizar mediante vía virtual. Hoy en día ya creo que sí es factible, ¿no? Pero a lo menos en los primeros meses, ese primer año, ha sido totalmente terrible, ¿no? Entonces no ha habido soluciones cuando se tendría que dar. Entonces, ¿qué le decías a tu cliente, a tu persona? Esperar, pero ¿qué vas a esperar cuando tienes en ese momento un conflicto? O sea, que se tiene que solucionar ya, ¿no? Entonces, era de verdad, muy angustiante ver a nuestros patrocinados de esa manera, ¿no? O personas que buscaban, en este caso, justicia, que deseaban en esos momentos, ¿no? Solucionar algo y lamentablemente no se daba. Y ya en el Poder Judicial ustedes ya lo deben de saber, ¿no? Cómo ha funcionado eh, y de qué manera todavía se está. Ya existe presencialidad definitivamente, pero se está demorando. Yo tengo también mis procesos y definitivamente pues es bastante difícil muchas veces llegar a que esto pues sea de la forma más rápida. Lamentablemente pues no es así, ¿no? Eh,
en el ámbito, podríamos decir, procesal que estamos viviendo, considero que los más perjudicados han sido los justiciables y definitivamente también los abogados litigantes, ¿no? Que no han podido resolver y desarrollarse tal cual es dentro de sus diferentes procesos. Bien, entonces, una vez ya que hemos hablado de todo lo que son las normas procesales, ahora vamos a hablar, ¿no?, un poquito ya de lo que viene a ser los principios procesales. Y con respecto a ello, vamos a indicar el interés público y general del proceso. En realidad hay muchos, ¿no? Tenemos muchos autores que se refieren a diferentes, podríamos decir, principios, ¿no? Nosotros si vemos la doctrina, eh, hay muchas apreciaciones referente a lo que vienen a ser los principios procesales, ¿no? Y de tal manera de que es positivo considerar, ¿no?, estos principios que de alguna manera es común para todos, ¿no? Entonces, podríamos indicar, ¿no?, considerando, en primer lugar, con respecto a los principios, ¿qué viene a ser los principios procesales, no? Entonces, la palabra principio, ya podríamos decir, ¿no?, que quiere decir idea, ¿no? Fundamenta, inicio de algo, y para otros, ¿no?, podría ser que quiere decir generalidad, ¿no? Por lo tanto, desde un punto de vista etimológico, con lo que es la palabra latín principium, y también con lo que es la palabra griega, acá arche, se puede afirmar que la palabra principio dentro del derecho procesal civil quiere decir ideas, ¿ya?, que fundamentan y generalizan el principio regular de los actos procesales de las partes, ¿ya? ¿Para qué? Para el efectivo cumplimiento del debido proceso, ¿ya? Entonces, los principios generales del derecho procesal, ¿no?, son los presupuestos políticos que determinan la existencia funcional de un ordenamiento procesal cualquiera. Esto, por ejemplo, lo señala, ¿no?, Quintero y Prieto, ¿no?, que bueno, lo dice. Por otra parte, también podríamos decir de que los principios procesales, ¿no?, son los grandes directrices, ¿no?, las grandes directrices que expresa o implícitamente enrutan al legislador para que el método de enjuiciamiento pueda operar eficazmente de acuerdo con la orientación filosófica, política de quien ejerce el poder en un tiempo y lugar determinado. Couture, por ejemplo, también nos dice que toda ley procesal, todo texto particular que regula, ¿no?, un trámite del proceso es, en primer término, el desenvolvimiento de un principio procesal. Y ese principio, ¿no?, es en sí mismo un partido tomado, una elección entre varios análogos que el legislador hace. Por otra parte, también no podemos olvidar, ¿no?, en la dialéctica bilateralizada, Montesquieu, ¿no?, ha sintetizado en una forma clara y precisa los extremos o principios rectores que debe procurar evitar una ley de procedimientos, a saber, dar a una parte los bienes de la otra por falta de examen o arruinar a las dos a fuerza de examinar. O sea, imagínense, ¿no? Es una situación en la que no podría yo ir en contra o actuar, ¿no?, en contra, porque ya estaría perjudicando de todas maneras una de las partes. Por ejemplo, también tenemos a Jorge Peirano que nos dice, ¿no?, que los principios procesales como construcciones normativas jurídicas de índole subsidiaria, producto de la más cuidadosa decantación técnica, sistemática de las normas que regulan un proceso dado, ¿no?, no excluyentes en general, ¿no?, de sus antítesis lógicas o de las consecuencias de estas que contribuyen, ¿no?, a integrar
los vacíos que presente la regulación normativa, donde ven la luz, pero cuya primera misión es la de servir de faro para que el intérprete, ¿no? Sea juez, sea legislador, sea un tratadista, no equivoque el camino y olvide que toda solución procedimental, ¿no? Propuesta debe armonizar con ellas, ¿no? Entonces, no debe de existir de ninguna manera, pues, incoherencia. No puede existir un resultado nefasto, ¿no? Que de alguna manera puede perjudicar por completo, imagínense, todo el proceso. Entonces es muy importante, ¿no? Conocer, saber y pues justamente nuestros legisladores, nuestros magistrados, los señores jueces, ¿no? Y también, ¿no? Los juristas, pues tienen que estar encaminados, ¿no? Definitivamente, pues en estos principios muy, muy importantes. Entonces, los principios procesales, ¿ya? Son la estructura sobre la que se construye un ordenamiento jurídico procesal. Es así, ¿no? Que de ellos derivan las diversas instituciones que permiten presentar el proceso como un todo orgánico y compenetrándonos al mismo tiempo de sus funciones. Entonces, ¿cuáles vienen a ser, antes de irnos a cada uno de estos, cuáles vienen a ser estas funciones, ¿no? De los principios procesales? En cuanto a las funciones que cumplen los principios procesales, no debemos de olvidar lo siguiente, ¿no? Que sirven de base previa al legislador para estructurar las instituciones del proceso en uno u otro sentido, ¿ya? También facilitan la labor comparativa de los distintos regímenes procesales. Por otra parte, constituyen instrumentos interpretativos de la ley, ¿no? En este caso, por ejemplo, Couture señala que en caso de confrontación de un principio procesal con una rama adjetiva, debe dársele prevalencia al primero. O sea, ¿quién? Al principio procesal. Entonces, las características que nacen, podríamos decir, que debe de tener estos principios procesales es la bifrontalidad, ¿no? Casi todos los principios procesales reconocen la viabilidad teórica, ¿no? De sus antítesis, ¿no? Así, al principio dispositivo se contrapone, podríamos decir, el inquisitivo al de publicidad, el de secreto y al de preclusión de unidad de vista, ¿no? Podetti, por ejemplo, señala que los principios no son absolutos, ¿no? En sentido excluyente respecto de los otros, sino que, por el contrario, ¿no? Estos principios, ¿ya? Según las necesidades del litigio, se van a emplear. Entonces, por ejemplo, no existe un proceso puramente escrito, ¿ya? Ya que se admite el principio de oralidad, ¿no? Entonces, nos da como ejemplo esa posibilidad. Y bueno, en materia civil, porque bueno, en materia penal ya hemos visto, ¿no? De que hace ya bastantes años atrás, ¿no? Ya propiamente se da, ¿no? Estos procesos, ¿no? De forma oral, ¿no? Es lo que llamamos la litigación oral. En el civil, ¿no hay? Por supuesto que sí, ya lo tenemos, ya, pero solamente que no se aplica en las diferentes jurisdicciones todavía, ¿no? Pero sí, ya propiamente ya se está dando y nunca ha dejado de serlo, podríamos decirlo, porque siempre en este tipo de procesos ha resaltado, por ejemplo, dar los alegatos, ¿no? Por ejemplo, cuando se tiene un proceso y uno tiene que hay una parte, ¿no? ¿No? En el cual se nos indica, puede decir los alegatos, y definitivamente tenemos los alegatos escritos y también orales, pero ¿por qué no hacerlos de forma oral, ¿no? Para que nos escuche. Es muy valioso, ¿no? Que los magistrados nos escuchen, ¿no? Un papel es muy frío, un papel
es algo que de repente uno lo lee y que no tiene la misma sensación que sí podría darse, ¿no? Cuando sí se nos escucha en ese momento, que es muy diferente. Entonces, propiamente, si hablamos en ese sentido, podríamos decir de que sí existe este principio de oralidad dentro de lo que es nuestro proceso, ¿no? Y bueno, también cabe indicar que es importante señalar los fines de los principios, por ejemplo, del derecho procesal, ¿no? ¿Cuáles vienen a ser esos fines, no? Por su contenido público, los principios generales del derecho procesal persiguen los fines principales que vienen a ser, sirven de bases previas, ¿ya? Y pirámides fundamentales para la formulación de leyes procesales. También contribuyen a señalar los límites de las leyes procesales. Por otra parte, fijan ya los límites de interpretación o integración de las normas procesales en el vasto campo, ¿no? Justamente del derecho. Y señalan los límites ya de aplicación de las normas procesales por los órganos jurisdiccionales para alcanzar la justicia como fin supremo, ¿no? Del derecho y permiten la realización de la justicia. Entonces, teniendo en consideración pues todos estos aspectos que se ha indicado sobre lo que viene a ser los principios procesales, vamos a empezar con el primero, que es el interés público y general del proceso, ¿no? Todas las ramas del derecho procesal persiguen y garantizan la armonía, la paz y la justicia. Bueno, ya lo hemos indicado, ¿no? Que definitivamente lo que buscan, ¿no? Las personas es, ¿no? La realización de la justicia. Por otra parte, pues es la defensa misma de todos los derechos humanos, ¿no? Eh, Proclamar siempre lo que es, ¿no? Y pues el bienestar común, ¿no? El hecho de que nosotros podamos conocer estos conflictos que se aprecian, ¿no? Muchas veces y que estamos nosotros tan cercanos a ellos todos los días, podríamos decir. Entonces, debemos de interesarnos, ¿no? Entonces, por eso nos dice que es este interés público y general del proceso. Todas las ramas del derecho procesal persiguen, todas, civil, la penal, la constitucional, laboral, el contencioso administrativo. Entonces, todos nosotros debemos de buscar justamente eso. Eh, dentro de la doctrina uno también aprecia algo bastante importante en el cual todos nosotros como abogados siempre vamos, y bueno, y lo digo, ¿no? Siempre lo exteriorizo también con mis alumnos, ¿no? Nosotros los abogados siempre vamos muchas veces a tener y que convivir siempre con tres conflictos. ¿Cuáles son esos conflictos? Bueno, el primer conflicto son nuestros propios problemas, son nuestros propios desacuerdos, son nuestros propios intereses que muchas veces no encontramos, no consolidarnos tal cual. Entonces, para nosotros poder reflejar una paz, para nosotros poder reflejar un bienestar hacia los demás, primero tengo que resolver mis problemas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque imagínense, ¿no? No podría exteriorizar algo positivo quizás, ¿no? En el cual yo mismo estoy ahorita enfrentado con otra persona o con otras personas y transmitirla posterior, o sea, a otras, que son, por ejemplo, mis clientes. Entonces, tenemos que solucionar nuestros propios problemas, nuestros propios conflictos. El segundo conflicto que va a tener siempre el abogado es los conflictos de los patrocinados, ¿no? Los conflictos, en este caso, de los clientes que nos llaman, que nos mandan mensajes, que nos buscan, que nos tocan la puerta y nos dicen, quiero por favor una consulta. Y pues el solo hecho de que nos cuentan ya para nosotros es de preocupación, ¿no? Porque estamos ya ahora, tengo que solucionar esto. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo voy a realizar? ¿De qué manera voy a fundamentar? A ver, tengo que revisar la norma, tengo que revisar la jurisprudencia, la doctrina, cómo me ayudo, ¿no? Para poder llegar a solucionar. Y eso se convierte en parte de nosotros. O sea, ya es un conflicto más que tenemos y tenemos que buscar, pues, justamente tratar de solucionarlo.
Y el tercer conflicto, que usualmente pues no todos los ámbitos de las diferentes profesiones están ahí, pues eh, es más, nuestra propia carrera también como que ya se está desligando, ¿no? Pero no debe de ser así. Son los conflictos sociales, ¿no? Que existen. No debemos de ser indiferentes ante todo lo que sucede, ¿no? Debemos de buscar soluciones, colaborar, proyectarnos. A veces sentimos de que son las autoridades que deben de venir a nosotros, cuando nosotros como ciudadanos tenemos que ir muchas veces y decir, mira, yo tengo una propuesta. Por ahí me pueden decir, pero no nos escuchan. Sí he hecho yo mi reclamo, sí he presentado un escrito, pero no se rindan, pues, no se rindan. O sea, hay algo en el cual sí nos fortalece porque justamente estamos educándonos de esa manera. Somos personas en el cual no queremos conflictos, sino que estamos tratando de solucionar esos conflictos, buscar el bienestar común, la armonía, la paz, la justicia. Y si bien es cierto, nuestra carrera está muy estigmatizada, hoy en día a los abogados nos tratan mal, o piensan mal, ¿no? Bueno, ya sabemos que ha sucedido hechos, pues, definitivamente terribles, ¿no? Pero hay que actuar diferente, hay que cambiar eso. Entonces, esos vienen a ser esos conflictos con el cual siempre vamos a convivir. Y que esta tercera no debe de ser justificada, ¿no? Esta tercera no debe de decirse, no, a mí no me interesa, eso que lo resuelvan las autoridades, eso que lo resuelvan ese grupo de personas. No, no, no. ¿Por qué no nosotros podemos colaborar con eso? ¿Por qué no podemos dar un granito de arena ante esa situación? Y ser siempre, hay que ser críticos, pero que construyamos, ¿no? Como se dice, los críticos constructivos y no los destructivos, ¿no? Que no, que no hace bien, ¿no? Todos podemos tener diferentes posiciones, ¿no? Uf, todos. Pero de ninguna manera esto podría generarse, ¿no? A destruirnos a nosotros mismos, todo lo contrario. Y lamentablemente ustedes dirán, pero profesora, eso está pasando con lo mismo en poder ejecutivo y poder, estos poderes, ¿no? El legislativo. Sí, pues, sí, sí, sí. Lamentablemente eso es lo que estamos viviendo ahorita. Pero, pero no, pues tenemos que estar en la línea de nosotros coadyuvar, progresar, colaborar, y somos abogados o futuros abogados, quizás hay muchos jóvenes acá que tienen que tener esa mira, ¿no? De buscar esa consolidación, la verdad, la justicia, el bienestar común. Dos, el carácter exclusivo y obligatorio de la función jurisdiccional, ¿no? Eh, Permite la vida en comunidad y en forma civilizada, ¿no? Pues es el fundamento de la existencia del Estado como organización jurídica. Sus consecuencias son la prohibición de la justicia privada y la obligatoriedad de las funciones jurisdiccionales. Claro, tiene justamente ese carácter, ¿no? Exclusivo y obligatorio. Todos nosotros, definitivamente, cuando tenemos este problema, este conflicto, tenemos que recurrir a las instancias correspondientes. Y no pues golpeándonos en la calle, insultándonos, tratando pues de enfrentarnos, ¿no? Quizás delante de los hijos, de los vecinos, de público en general. Eso no se puede hacer de ninguna manera. No podemos convivir, ¿no? Tratando pues de buscar, podríamos decir, nuestra justicia. Ahora, si bien es cierto, sí, yo sé la impotencia que muchas veces existe dentro de esta situación del Poder Judicial por el retardo de los procesos, porque de repente pues salió una sentencia que definitivamente no ha sido
la, la, la que tú apreciabas tal cual no ha sido justa, ¿no? Como muchas veces decimos, y en fin, ¿no? Pero eh, debemos, justo como dije hace un momento, ¿no? De tener otro tipo de actitud, un tipo de comportamiento diferente. Nada vamos a solucionar de una forma violenta, ¿no? Y cualquier situación que pase debemos siempre tener, pues, eh, los argumentos precisos, orientarles de buena manera a los patrocinados, a los clientes, para que ellos, pues, no. Se ha visto, sí, eso también es cierto, ¿no? En la audiencia le vas a decir esto, en la audiencia vas a llorar, en la audiencia, todas esas cosas, ¿no? A veces se da, no pues, o sea, lo que se busca es decir la verdad, si bien es cierto, pero tampoco decir cosas que no son, ¿no? Lo primero que el cliente, pues uno te tiene que decir tal cual es para que tú puedas ayudarle y pues no contaminar el proceso, ¿no? Con recursos o chicanerías por ahí. Entonces, bastante cuidado con ello, ¿no? Y eso es de todos los días, ¿no? Es algo que nosotros debemos de transmitir donde estemos, ¿no? Siendo alumnos, siendo docentes, los propios magistrados, ¿no? Acá en Huaraz había un magistrado, una magistrada, ¿no? Que definitivamente cuando había una audiencia y, y las partes estaban pues ahí, eh, quien ponía el orden debería de ser el juez. Y así tiene que ser. Pero definitivamente cuando uno le decía, por favor, pon, señor juez, o sea, están discutiendo, se están insultando, que se desestresen, ¿no? Que se desestresen. O sea, eso era terrible escuchar. Entonces, no puede ser de ninguna manera así, de ninguna manera. Nosotros debemos de tomar en cuenta eso. Ahora, ustedes también pueden decir, pero también hay comunidades campesinas, hay rondas que hacen tienen sus reglas, ¿no? Bueno, pero esa es otra situación, ¿no? Eso es otra cosa porque si bien es cierto, están amparados también, ¿no? Por las mismas costumbres que ellos tienen y también saben, ¿no? Que dentro de esas reglas tampoco podrían vulnerar ciertas situaciones, ¿no? Eh, pero estamos hablando exclusivamente de estos principios que ya cuando entran en función jurisdiccional debería de tratarse así. Hay procesos en el cual ya están ventilándose dentro del Poder Judicial y en la calle siguen peleándose, ¿no? Discutiendo y etcétera, y no debe de ser así. Ya cuando esté en instancia judicial se tiene que tratar dentro. Y pues va a existir una decisión que se debe, nos guste o no, respetar. El punto 3, independencia de la autoridad judicial, ¿no? Para obtener una recta aplicación de la justicia es indispensable que los funcionarios encargados de ella puedan obrar libremente en la apreciación del derecho, ¿no? Y la equidad. Sin más obstáculos que la ley les fije, este principio rechaza toda coacción ajena en el desempeño de sus funciones. Un principio muy importante, ¿no? De ninguna manera esta autoridad no judicial, este magistrado puede estar coaccionado o dejarse llevar, ¿no? Por las partes. Tiene que, pues, tener esta libertad, ¿no? Y en base justamente a las normas, a todos los materiales que pueda tener, tiene que llegar a fundamentar, analizar, apreciarla, muchas veces ponderar justamente estos diferentes también conflictos que puede existir dentro de la norma. Entonces, no puede haber obstáculo de ninguna manera por las partes procesables, ¿no? En caso la haya, bueno, ¿no? Ya existirá un tipo de responsabilidad, porque no puede existir de ninguna manera ello. Con respecto al punto 4, lo que es la imparcialidad rigurosa de los funcionarios jurisdiccionales, ¿no? Significa la ausencia de todo tipo de interés en su decisión distinta del de la recta administración de la justicia, ¿no? El juez está vedado de conocer y resolver asuntos que sus intereses personales se hallan en conflicto con su obligación de aplicar rigurosamente el derecho.
En relación con la anterior, definitivamente, pues el juez debe, en este caso, de administrar la justicia, ¿no? Tal cual, debe de conocer el derecho, ¿no? Y pues de ninguna manera puede existir una contaminación dentro de sus decisiones, ¿no? Debe de existir totalmente una imparcialidad rigurosa. Y cabe indicar, pues, de que si por ahí, ¿no? Se ve de que es su compadre, es su amigo, bueno, ¿no? Ya también se interpone el escrito correspondiente porque tendría él que retirarse de este proceso, ¿no? Y, y verlo ya otro juez, ¿no? Porque de ninguna manera puede llevarse a cabo, ¿no? Ya conociendo de repente esta amistad que los une, ¿no? Con una de las partes. Ya no estaría, pues, bueno, aún así puede ser muy estricto, ¿no? El juez, pero se puede no dar ciertas suposiciones, malinterpretaciones que harían quedar mal a este magistrado, ¿no? Definitivamente. Entonces, lo más correcto es que se retire el proceso, ¿no? Para que pueda llevarlo otro, o en su defecto, aún así, no sea ningún pariente, amigo, compadre, qué sé yo, siempre tiene que actuar de forma imparcial. La igualdad de las partes ante la ley y el proceso. Bueno, en el curso del proceso las partes gozan de iguales oportunidades, ¿no? Para su defensa. No son aceptables los procedimientos privilegiados en relación con la raza o la fortuna de las partes. Por supuesto que sí, ¿no? Todos, absolutamente todos, tienen en este caso este derecho de recurrir a presentar su demanda, bueno, en el ámbito penal su denuncia y etcétera, ¿no? Entonces, eh, todos gozamos de esta igualdad de derechos, de esta igualdad de oportunidades. Eh, todos tenemos el derecho a la defensa, ¿no? Todos. Entonces, de lo que nosotros llamamos en materia civil, pues demandante y demandado ya cuando se encuentran dentro del proceso, ¿no? El agresor y en este caso también la víctima, todos. Eh, y nadie debe de sentirse privilegiado, ¿no? Por ahí justamente cuando hace poco, bueno, estamos en el mes de la mujer, definitivamente, pero por ahí salía, ¿no? Existen muchos privilegios para las mujeres, decían, no, 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 es que quien lo ve así o quien está actuando así, definitivamente pues está mal, ¿no? Eso no puede ser. Y yo soy una de las personas también que muchas veces eh, también opino, ¿no? ¿Por qué los jueces no llegan en un proceso, por ejemplo, de tenencia? ¿No? Toda la vida se ve y se va la mirada siempre a la mujer, pero cuando un papá, o sea, un señor varón, lo pide, como que casi no le dan. No le dan ¿Por qué? Porque se cree de que usualmente es la mujer, ¿no? La que lo va a cuidar, lo va a bañar, le va a enseñar, y no, pues, no es así. Entonces, esa igualdad sí considero hoy en día de que todavía falta, ¿no? En, en darse en todo, ¿no? A veces las decisiones justamente pueden darse o a inclinarse, ¿no? Ante una circunstancia que no es la adecuada. Entonces, definitivamente, pues debe de existir esta igualdad para todos, varones y mujeres. 6. Necesidad de oír a la persona contra la cual va a sentirse la decisión y la garantía del derecho de defensa, ¿no? Es un principio consagrado en las constituciones de que nadie puede ser condenado sin haber sido oído y vencido en procesos por trámites legales. Definitivamente, ¿no? Eso es lo que se busca siempre, pero acá también hay una situación bastante difícil, ¿no? Y que lo he podido también considerar que muchas veces se llega a notificar a la otra parte, van, ¿no? A esa casa a notificar, el notificador, pues,
verifica, ¿no? Y le dicen que no, no es su casa, no, pero aquí está la dirección que coloca la demandante, no, no, ya no. Entonces, nuevamente la demandante dice, no, pero ahí sí vive, solamente que lo niegan, o en todo caso, es la casa de los padres, es la casa que había arrendado, eh, y ya no se encuentra ahí, o si está, pues lo niegan. Entonces tratan, pues, en este caso, pues extender más y más, ¿no? Y cosa que muchas veces también puede ser esta persona que debería, ¿no? Defenderse, porque de eso se trata, ¿no? Si hay una persona que me ha interpuesto una demanda, entonces la otra pues tendría, ¿no? Que también contestarla, ¿no? De acuerdo a sus fundamentos, ¿no? A lo que es su verdad. Pero a veces también se da el caso de que le dice mejor escóndete, eh, no lo respondas todavía, ya cuando existe una apelación y va a depender, ya de repente hasta lo archivan. Y no, no es así, ¿no? O sea, de todas maneras en los procesos civiles va a continuar, ¿no? Entonces sí es muy, muy importante conocer también la versión de la otra parte. O sea, tú tienes una verdad, la otra persona también tiene una verdad, y en base a esos medios probatorios, a, a, a esos actos que tú has manifestado, que han manifestado las partes, ya va a existir una decisión. Pero justamente eso garantiza, ¿no? La defensa, ¿no? Que debe de darse entre ambas partes, ¿no? Escucharla a ambas. Y bueno, tenemos lo que es la publicidad, significa que no debe de haber justicia secreta, ni procedimientos ocultos, ni fallos, ni antecedentes, ni motivaciones. Sí, pues es muy importante esto, ¿no? Es un principio que definitivamente es importante, solo que, por ejemplo, cuando nosotros realizamos de repente un estudio de casos, desde la primera instancia, segunda, y después, si es que se ha interpuesto un recurso de casación, muchas veces no lo tenemos, ¿no? A la mano. Lamentablemente no es público en el ámbito civil. No es así, ¿no? No es como en el ámbito penal que sí está, sí es público de todas maneras, en el ámbito civil es privado, ¿no? Y de todas maneras, si bien es cierto, lo podemos conocer en los recursos de casación, si bien es cierto, pero a veces uno quiere no tener todo, ¿no? O sea, concatenar pues desde el principio hasta el final, pero es un poco difícil, ¿no? Pero esto básicamente se refiere a los interesados, ¿no? Que de ninguna manera, si ellos requieren conocer, ¿no? Todo el procedimiento que se ha establecido, cuáles han sido las resoluciones que se han dado, los decretos, etcétera, pues se tiene que hacer de conocimiento. Obligatoriedad en los procedimientos establecidos en las leyes. La ley señala cuáles son los procedimientos que han de seguirse para cada clase de proceso, ¿no? Claro que sí, ¿no? Indicar también esta consecución, las diferentes actividades que se tienen que realizar, si va a existir una audiencia, puede darse también una ampliación de la audiencia, porque amerita de que un perito pueda ingresar y dar, pues, una evaluación, un examen que, ¿no? Puede considerarse. Las sentencias no crean sino declaran derechos, ¿no? El juez al decidir se limita a declarar los derechos que conforme las normas positivas tiene la parte y no le otorga ninguno que ellas no consagren. Definitivamente, ¿no? Todo va a estar amparado, ¿no? Dentro de lo que es las normas. No podría ser lo contrario, ¿no? Definitivamente tendría que adecuar y justamente ahí va a estar, ¿no? Dentro de sus fundamentos. En caso se considera de que no se aprecia o en todo caso está desacuerdo, pues interpone lo que es la apelación, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que pues lo vuelva a revisar, en todo caso, mediante los fundamentos que también se está elevando para apelación ya otros magistrados. Con respecto a lo que es el principio de la verdad procesal es la que surge del proceso, ¿no? Es decir, la que consta en medios probatorios, por lo que su decisión debe ceñirse a ella, por lo que será recta y legal. Eso es muy importante, ¿no? Porque los medios probatorios ayudan
en todo el proceso, ¿no? Ambas partes tiene no solamente su verdad, sino que en este caso son los medios probatorios, son las pruebas que fehacientemente van a estar pues ahí, ¿no? Establecido tal cual. Lo que les decía, por ejemplo, ¿no? De este caso de la sucesión intestada, que solamente 4 hermanos se han considerado y que la han excluido a una. Entonces, cuando la otra persona demanda por una petición de herencia para que sea incluida o reclame ese derecho que por ley le corresponde, definitivamente ahí el juez dirá, ah, claro, pues ella es también hermana de ellos. Ella es, o sea, sí le corresponde. ¿Y cuál es la prueba? La partida de nacimiento. Entonces, eso es un medio probatorio en el cual se sobreentiende, ¿no? Ya con esa prueba de que es real. Ahora, quizás por ahí pueden decir, no, no, ella ha sido desheredada. Ah, ya, esa es otra cosa, ¿no? Porque de repente, pues, sale por ahí un, un documento, ¿no? En el cual maltrató a sus papás, los golpeó, no sé, hizo una situación ahí inapropiada y que la desheredaron. Pero mientras no haya esa prueba, ella tiene, pues, y es consciente, ¿no? De que tiene todo el derecho de reclamar. Entonces, esas pruebas, imagínense, ya es. La otra prueba, ¿no? Si sea en un proceso de alimentos, que es un proceso sumarísimo, inmediatamente, pues, la partida de nacimiento en el cual ha firmado y pues por último ya existe el entroncamiento familiar inmediatamente, ¿no? O sea, ahí ya no hay discusión alguna, ¿no? Lo ha firmado, ah, ese es el medio probatorio. Entonces, ¿es legal? Por supuesto que sí. Entonces ahí ya, pues dependiendo del trabajo y de todo, inmediatamente se solicita lo que es la asignación anticipada. Si, no, si es una persona que no tiene, imagínense, trabajo, es independiente, no, lamentablemente va a ser un poco difícil no solicitar ello. Pero ya de que sí, es un hecho de que ese es un medio, ¿no? Importante de prueba que se acredita que él es el padre de ese menor de edad. ¿Ya? Entonces, el principio de la verdad procesal se va a demostrar justamente con los diferentes medios probatorios que ambas partes van a presentarlo. Entonces, es importante eso, ¿no? Y bueno, tenemos el último principio, que es el principio de cosa juzgada, ¿no? Que significa que una vez decidido un conflicto o asunto penal entre las partes, por ejemplo, con las formalidades de la ley, ya se deben acatar la resolución que pone términos sin que le permitan plantear uno nuevo. Eh, bueno, este principio de cosa juzgada muchas veces, pues, sí implica de no volver a revivir, ¿no? Podríamos decir, este asunto litigioso, ¿no? Que ya se llevó anticipadamente y que de repente hubo una transacción, ¿no? Extrajudicial y que quiere llevarse a cabo, ¿no? Dentro de Poder Judicial o quieres interponer una demanda, pero ya es un asunto resuelto, ¿no? Una conciliación, de igual manera, un arbitraje, de igual manera. Entonces, algo que en los arbitrajes, por ejemplo, cuando se emiten el laudo arbitral, ¿no? Simplemente se tiene que cumplir, ¿no? Se tiene que cumplir tal cual. Simplemente, y si no quiere cumplir, simplemente solicita la ejecución. El juez va a solicitar, ¿no? Que dentro de 5 días, por ejemplo, no cumpla, ¿no? Con pagar, por ejemplo, ese monto tanto, ¿no? Que está adeudando. Entonces, es algo que ya se discutió, ¿no? Y que ya no podría revivirse, ¿no? En un proceso, ¿no? Entonces, salvo que todo ello haya sido de forma fraudulenta, ¿no? No sé, una situación totalmente que hubo ahí, pues, algo que haya perjudicado, ¿no? Que eso puede ser muy, muy diferente. Entonces, ahí sí eh, podría también considerarse, ¿no? Es muy importante, ¿no? Que
que si bien es cierto dentro de nuestra, ya que ustedes van a llevar de aquí más adelante lo que es la demanda, la jurisdicción, me imagino, y los diferentes procesos que van a venir más adelante dentro de lo que es este curso, ¿no? Ahí van a poder también resaltar, ¿no? Que, que se puede dar, pues, ¿no? Algunos recursos en el cual, imagínense, una persona puede desistirse de un proceso, o en todo caso, si hubo una conciliación, esta no se efectivizó como corresponde, pero firmaron el acta. Puede existir algún tipo de situación, ¿no? Hoy en día tienen bastante cuidado, ¿no? Con esos aspectos, ¿no? Pero de todas maneras, tampoco podemos decir de que todo muchas veces es, estas situaciones que pasan totalmente verídicas, ¿no? Entonces sí se da caso, ¿no? Pero este principio implica exclusivamente de que no podríamos nosotros presentar, ¿no? Una demanda con la misma persona sobre los mismos hechos, ¿no? Cuando ya se ha discutido y ya hubo un trato, un acuerdo, ¿no? Ante otra instancia y en el cual se tendría que respetar ello, ¿ya? Otra cosa es que cuando exista un tipo de incumplimiento, sí se tendría que exigir. Eso es muy diferente, pero eso está dado ya como un proceso de ejecución, ¿no? Que es muy importante también. Y bueno, dentro de lo que es, también lo había dicho al principio, el principio de oralidad, que es muy importante, ¿no? Surge de oposición al principio de escrituralidad, ¿no? Con la finalidad de reducir los actos procesales a los más indispensables, ¿no? En la legislación procesal, por ejemplo, moderna, hay mucha discusión sobre el predominio del principio de oralidad, porque a través de este principio convergen otros principios como el de concentración, el de inmediación y simplificación, ¿no? De formulismos, si es que el juez cumple con la función de director del proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, Alzamora Valdés sostiene que son indiscutibles las ventajas del sistema oral, ¿no? Y que son, por ejemplo, el predominio de la palabra y atenuación del uso de los escritos, inmediación del juzgador con los litigantes, identidad de las personas físicas que constituyen el tribunal, resolución conjunta de cuestiones interlocutorias. Entonces, ya en el nuevo Código Procesal Civil encontramos la aplicación, ¿no? Predominante de este principio solo en la audiencia de pruebas, donde debe actuarse y resolverse las cuestiones que surjan, sin que esto signifique que los actos procesales que realicen, no las partes y el órgano jurisdiccional, conste por escrito para la expedición de un fallo con mayor certeza. Entonces, eso es lo que quería resaltar dentro de lo que es, pues, este principio de oralidad. Hay muchos otros principios, quizás como lo dije en doctrina, que se tienen que tener en cuenta definitivamente, pero considerado los más importantes y definitivamente cabe indicar de que en base a estos principios, no tanto se va a regular, podríamos decir, un debido proceso, ¿no? Resaltando todo lo que se ha indicado y se ha manifestado, se debe de valorar todos estos aspectos. Y bueno, ¿no? Culmino prácticamente una frase que me gustó, donde dice: la justicia es la cima solitaria sobre la cual no se siente, sino el estremecimiento de un vuelo, ¿no? El de las alas de la verdad. Y en eso estamos, ¿no? Cada uno de nosotros, donde nos encontremos, donde actuemos, donde nosotros nos encontremos desarrollando, ¿no? Nuestras funciones, debemos de siempre velar, ¿no? Por la justicia, por el bienestar común de las personas, como lo dije hace un momento, y a pesar, ¿no? De que pueda existir en el día a día para muchos de nosotros, ¿no? Este tipo de injusticias, que lo podríamos decir, nunca debemos de perder las esperanzas en el sentido de obrar, no siempre bien, con buena fe, y pues
actuando, ¿no? Con mucha rectitud, conforme a nuestros valores, ¿no? Y a los principios que acabábamos justamente de indicar. Y bueno, muchas gracias por su atención. Definitivamente para mí es muy grato, ¿no? Estar nuevamente con ustedes, ¿no? Nuevamente en Udiápolis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Doctora, tenemos algunas consultas de nuestros participantes. Estimados participantes, pueden levantar su manito para las consultas correspondientes. Y por favor, sean breves. Y segundo, es una pregunta y al tema que se está tratando, más no consultas de casos particulares, por favor. Claro, si tuviesen, ¿sí? Muy bien. Pueden levantar su manito y si no, damos por concluido la presente sesión. Muy bien, creo que no hay ninguno, todo claro, nos están diciendo los participantes, el doctor Wilber, doctor Rodolfo, Mireya, nos dicen de ponencia, gracias doctora Úrsula, Lady nos dice gracias doctora, Víctor Vidal nos dice gracias doctora, el coronel, entre otros participantes, Jaime nos está agradeciendo. Y bueno, no ha quedado ninguna duda, por lo visto, ha sido muy claro como siempre, doctora. Y a ver, no se puede activar el audio, nos dice, levanten su manito, ¿sí? Levanten su manito. No se puede hacer preguntas de casos, no, estimado doctor, siendo que eso ya sería casos particulares, ya, esa es una asesoría legal. Y, muy bien, estimado doctor. Gracias, doctor. Un gusto saludarla como siempre. Y pues Udiápolis siempre se viste de gala cada capacitación que brinda a usted. Cuídese y que tenga un excelente inicio. Muchas gracias, estimado Reader, y un saludo pues a cada uno de los participantes, deseándole, ¿no? Salud y bienestar. Muchas gracias. Hasta luego.